41. La porción de la palabra del Señor que habla y dirige a su pueblo, hacia nosotros. Vamos a leerlo de una forma en concierto, desde los versículos número 8 y hasta el 13. Isaías 41, del 8 al 13. Leemos, dice la Escritura: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada, perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Amén. Palabra de nuestro Dios. Dícele, Señor: yo, Jehová, soy tu Dios. No temas. Vamos al Nuevo Testamento, al Evangelio según San Lucas, al capítulo 10. Hace ratito cantábamos: no te dé temor hablar por Cristo. Nunca, nunca, nunca. Leamos también en concierto esta porción y vamos a leer hasta el versículo 16, por favor. Dice así la Escritura: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde había de ir. Y les decía: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, en cualquier cosa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed o lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis, no os reciban. Saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo, en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho estos milagros que se han hecho en vosotras, tiempo que asentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Y el que vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Amén. Esta es palabra de nuestro Dios. Oramos. Gracias, Señor, porque hoy al abrir tu palabra podemos ser
dignos solamente de recibirla por la gracia, por el amor con que tú nos tienes, no por nosotros. Tú nos has hecho dignos en el amado Padre, por la muerte de Jesús. Y en la vida de Jesús, en su caminar en la tierra, nos dio muchas lecciones, nos dio muchas enseñanzas, que hoy tomamos una de ellas. Y hoy suplicamos la dirección de tu Espíritu Santo para que entendamos, sin lugar a dudas, qué es lo que quieres tú para la iglesia, qué es lo que quieres tú para cada una de las familias que estamos aquí, qué es lo que quieres tú para cada uno de nosotros. Y así, Señor, hoy suplicamos solo esto, la dirección de tu Espíritu Santo en la meditación de esta tarde. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Ocupen sus lugares, por favor. Hace ratito cantamos este himno que dice: Cristo está buscando obreros. Y realmente de esto trata el pasaje del Nuevo Testamento que hoy leímos, porque estamos enmarcados en el pasaje que tiene que ver con el viaje que Jesús está haciendo. ¿Se acuerdan que empezó de allá de Capernaum y va hacia Jerusalén? Y en este viaje nosotros tenemos que reconocer que Jesús va a aprovechar todo momento y circunstancia para enseñar, para leccionar al pueblo aquello que tiene que entender. Y de forma muy particular lo va a hacer con sus discípulos, con los seguidores. Pero tenemos que entender que no solamente los 12 que conocemos por nombres, que conocemos cómo los ha llamado, de Betsaida, de Capernaum y de otros lugares ha traído a esas gentes. No, hay muchos más seguidores que han seguido a Jesús. Y hoy queremos saber cómo es ese viaje que plantea hacerse Jesús según la Escritura, según el Evangelio de Lucas, y que para nosotros es importante entender qué quiere el Señor que hagamos, qué quiere el Señor para ti y para mí. Porque este pasaje hoy no podemos evitar que el Señor, nuestro Dios, nos ama y nos bendice con tareas y nos enseña por dónde caminar. Así pues, quiero invitarles a recordar en primer lugar que no es la primera vez que hay un envío de parte de Jesús. Cuando nosotros caminamos el año pasado en el Evangelio de Lucas capítulo 9, veíamos cómo Jesús envió a sus discípulos allá en la tierra de Capernaum, allá en la región de Galilea, allá por donde Jesús se estaba moviendo con sus discípulos. Ahora es un nuevo envío. Es un nuevo envío que ya no hace a esos 12. Ahora son 70. 70 discípulos de Jesús, quienes han venido acercándose, escuchando, aprendiendo y comprometiéndose con el Señor. Con el Señor. Es importante que no perdamos este punto de vista, porque desde el principio, el capítulo 10, se pone de frente al Señor, quien es el que está orquestando y dirigiendo cada aspecto de lo que hoy vamos a analizar. Nosotros podemos ver en el versículo 1 del capítulo 10 cómo dice el Señor. ¿El Señor qué hizo? Vean en el versículo 1, designó. Entonces nosotros en primer lugar tenemos que encontrar y reconocer aquí el señorío de nuestro Dios Padre, y que ha encomendado a Jesús para que Él aquí en la tierra caminara, dirigiera los caminos por donde Él debía caminar y transitar y llevar el mensaje del Evangelio del reino de Dios. Allí en esa región donde Él se estaba dirigiendo hacia Jerusalén con una tarea y un propósito que nosotros ya analizamos y sabemos. Él iba a Jerusalén para ser crucificado, pero en el camino iba a aprovechar para llevar por toda la ruta un mensaje de aliento y de esperanza. ¿Y cómo lo iba a hacer? Bueno, aquí hay una manera que le enseña y nos enseña a nosotros cómo enfrentar el diario vivir y cómo enfrentar y hacer lo que el Señor quiere. El Señor Jesús dice que llamó a 70. Un número de seguidores del Señor para que compartieran de lo que el Señor les estaba encargando. Cuando el Señor les llamó, seguro nosotros entendemos que el Señor ya había tratado con ellos, había hablado con ellos y ahora los estaba encaminando para que cumplieran una tarea que el Señor les iba a dar. ¿Y qué quería que hiciera? Que fueran
delante de él. ¿Se acuerdan cuando salió de Capernaum? Que iba allá, Señor Jesús, a hacer una visita allá con los samaritanos. También envió a discípulos por delante. Y ahora aquí vemos cómo envía 70 a todo lugar, aldea, ciudad, espacio donde Jesús iba a estar. Pero antes, al igual que lo hizo Juan el Bautista, envió a personas, hombres como tú y como yo, que han sido impactados por el mensaje de Dios y que también el Señor le encarga una tarea. El capítulo 10 es un pasaje muy importante y tenemos que entenderlo en ese contexto, que es a estos discípulos que les da la tarea de llevar y anunciar que Jesús habría de estar en ese lugar, de anunciar el reino, y les dio la tarea también de hacer señales, milagros de sanidad y de bendición. Hoy nosotros podemos tomar de estos principios cómo el Señor quiere bendecir a las comunidades, a los lugares, a las regiones donde el Señor nos ha permitido vivir y disfrutar. Y tenemos que entender lo que el Señor le dice a estos discípulos. Yo quisiera que los tomaras como algo que el Señor le está diciendo a esta iglesia, Dios es amor, como algo que el Señor le está diciendo a ti y a mí, ¿qué debemos de hacer? Dice aquí en el versículo 2 que el Señor les decía, la mies es mucha. La mies es mucha. Quizá para nosotros ya no es algo cotidiano porque por donde nos movamos vamos a ver concreto, construcción, caminos, carreteras. Pero para esta comunidad era claro y que entendían que los campos se habían trabajado, que los campos habían prosperado, que los campos estaban listos para ser cosechados. Ese fue un ejemplo muy claro que al igual que Juan también le dice, la mies es mucha, está listo, ya está blanco todo listo y listo para la cosecha. En una alusión perfecta que nosotros podemos ahora entender que se refiere a las almas, a las vidas que han de ser rescatadas para el Señor. ¿Y qué se requiere? Trabajo. ¿Qué se requiere? Cosechadores. Y es importante que entendamos que como el Señor Jesús lo hace desde un contexto muy hermoso para un pueblo que entiende lo que es cosechar. El pueblo de Dios vivía en un contexto donde la cosecha era un tiempo de fiesta, donde la cosecha era un tiempo de celebración. Podemos leer Antiguo y Nuevo Testamento las fiestas solemnes del pueblo de Dios. Cuando había la cosecha de la cebada, cuando había la cosecha del trigo, cuando había la cosecha, el cultivo, el extraer la vid, siempre había momentos donde había fiestas de primicias, fiestas de entrega, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los grandes momentos donde el pueblo de Dios se acercaba y como juntos celebraban la provisión, el cuidado y el amor de Dios para sus vidas. Algo así. Un tiempo de fiesta. La mies es mucha. Hay mucho que hay que visitar, mucho que hay que recorrer, mucho que hay que hacer. Y el Señor le dice, la mies es mucha, pero, ¿qué les dije? Los obreros pocos. Hay pocos cosechadores. Una de las grandes tareas que tenemos pendientes como iglesia cristiana es muchas veces descuidar estos llamados que el Señor le hace a su pueblo. La tarea que nos da a nosotros de reconocer que hay una gran necesidad de que la palabra de Dios se conozca. Hay una gran necesidad y hay, por tanto, un gran amor de Dios que quiere que esta palabra se dé a conocer. ¿Y cómo va a ser? Solamente es a través del pueblo que responde a este llamado. Y Jesús les da el principio y el punto de arranque, cómo debe actuar y proceder el pueblo de Dios. Y me parece que puede ser muy significativo para una vida cristiana, para un proyecto de vida, para una tarea como iglesia. ¿Cómo debemos empezar cualquier proyecto, camino de vida, sea un matrimonio, sea una carrera profesional, sea un trabajo evangelístico? Ponerlo todo en las manos de Dios. ¿Qué dice el Señor Jesús a estos 70? Véanlo en sus Biblias.
rogad, rogad al Señor de la mies. Pídele al Señor de los cultivos. Ora al Señor, creador y sustentador y proveedor. ¿Por qué les dice el Señor Jesús que oren? ¿Por qué nos dice la Escritura, ora? Queridos hermanos, esta pregunta no la tenemos que hacer y responder aquí, porque primero que nada es un mandato del Señor. El Señor lo dice. Segundo lugar, porque el Señor es el Señor de la mies y a Él es al que hay que pedirle la dirección. Él es el que controla, es el que dice y el que abre los caminos por donde ha de andar su pueblo. Hay que orar, porque es mucho el trabajo, porque la cosecha es abundante. Hay que orar, porque hay que orarle al Señor, quien puede, a quien debemos orar. Así nosotros podemos ver que esta petición, este orden y este mandato que le hace Jesús a estos 70, dice Jesús que no los deja con los ojos vendados. Vean el versículo 3 y vamos a entender que es un tiempo nada fácil también para esa época, nada fácil para esa comunidad. Dice la Escritura en el versículo 3, yo, el Señor dijo, yo los envío. ¿Cómo? Como corderos en medio de lobos. Esto es algo muy interesante, ¿no? Son vulnerables. No hay comparación, ¿no? Por más grandote que esté el borrego, ¿qué comparado puede ser con un lobo? Jesús lo plantea. Son tiempos de riesgos. Vas a recibir ataque o estás en amenaza de ataque. ¿Pero por qué lo dice esto así? ¿Para desanimarlos? No, hermanos. Esta palabra, cuando el Señor les dice orad, porque esta es la condición, lo que está diciendo es que tú puedes confiar en el Señor. Que no depende de tu fuerza, que no dependes de su habilidad, que no dependes de tus capacidades, solo dependes del Señor que te está enviando. Y vean, primero lo pone en un contexto de riesgos. Lobos contra ovejas. Pero también le amplía y le dice, y muchas veces nosotros somos muy dados a querer asegurar nuestro caminar y nuestro viaje. Dice en el versículo 4, y este viaje quiero que le hagas, que viajes ligero, sencillo. No lleves, al igual que a los discípulos les dijo la vez pasada en versículos primeros del 9, no lleves bolsa, no lleves alforja, no lleves calzado y no saludéis a nadie por el camino. Esto es, nada más viaja con lo que traes puesto. Hace algunos años hice un viaje con unos hermanos y pastores y el viaje necesitábamos traductor. Y después de varios días de viaje no entendimos que el siguiente momento del viaje era bastante lejano. Salimos como los días anteriores con una bolsita, un cuaderno, nuestros asuntos, la Biblia. Cuando de pronto el que iba manejando empieza a manejar kilómetros y kilómetros, hagan de cuenta que viajamos más de 4 horas y detuvimos a desayunar y después otra vez dijimos, ¿y ahora dónde vamos? ¿Y saben cómo qué llevábamos de equipaje? Nada. Y fue una experiencia muy especial donde podíamos viajar solamente, ya después pasamos a una farmacia, cepillo de dientes, pasta de dientes, y por ahí alguien logró una camiseta. Eso me vino a la mente cuando dice, no lleves nada, porque el Señor es tu provisión. No lleves nada de preparativos, porque el Señor es el que se encarga de tu vida. Cuando el Señor está comisionando, se está encargando de tu vida y de todo aquello que necesites. Y este pasaje es muy importante para nosotros, porque es muy fácil que pongamos pretextos para no hacer la tarea. No puedo. Es peligroso. Es riesgoso. ¿Sí? Sí lo es. Ahorita, allá en Contepec, Michoacán, en esta hora están 3 de nuestras hermanas de la iglesia atendiendo niños
llevándoles la palabra, platicando con las mamás, con los papás. Algunos hemos platicado y oímos Michoacán y no queremos movernos. Y cuando he oído a estas hermanas testificar, digo, gracias a Dios. Porque han entendido que ellas, como otros muchos, sabemos que el cuidado de su vida depende del Señor. Que ni un cabello puede caer sin que sea la voluntad del Señor. Y que si el Señor las está comisionando o nos está comisionando una tarea, es importante que te damos que el Señor se va a encargar de tu vida y de todo aquello que necesitas. Pero quiere el Señor que hagamos este viaje ligero, que nuestro equipaje no sea pesado, no sea denso, que las cargas que nosotros tenemos, emocionales, espirituales, físicas, no las estemos llevando a hacer esa tarea, que depositemos todo en las manos del Señor. La tarea que hoy nosotros tenemos por delante, querida iglesia, es la tarea de hacer y cumplir la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor que se haga? ¿Qué es lo que quiere que la iglesia hagamos? Vamos a descubrirlo en la Escritura. Porque aquí, lo que el Señor para nosotros tiene hoy es un resumen de un gran amor que tiene para la humanidad nuestro Dios. Cuando Dios dijo que fue tal el amor de Dios que envió a Jesús, aquí lo estamos viendo. ¿En riesgo? Sí. Sin más carga que llevar la palabra del Señor. Y hoy quiero, hermanos, que nos enfoquemos un poquito en 3 aspectos de qué es lo que el Señor quiere que llevemos a las comunidades, a los lugares donde el Señor quiere que tratemos. Hay 3 aspectos fundamentales que nosotros tenemos que ver y aquí lo más importante es, 1, reconocer que es un enviado del Señor. Cada uno de los hijos del Señor. Tenemos que entender que esta tarea, asumirla como nuestra. Asumir una tarea que el Señor quiere que nosotros seamos portadores de esta bendición para llevarlo a aquel lugar donde se necesita. La mies es mucha, la mies es mucha. Y vamos equipados solamente con el mandato del Señor y con las promesas de que el Señor está con los suyos. Así que nosotros tenemos que entender que el equipaje, la carga que nosotros podemos llevar, vamos a decir, el portafolio de viaje ligero, tiene que llevar por lo menos 3 elementos fundamentales que quisiera que hoy los tomemos para nuestras vidas. En primer lugar, tenemos que centrar cuál es el mandato que les da el Señor que quiere que lleven. Vean en el versículo 5. Señálenlo de alguna forma. A cualquier casa donde entréis, primeramente decid, ¿qué? Paz a vosotros. Fíjense, es bien interesante este pasaje, porque en el centro de todo esto que nos está planteando de un escenario no tan fácil de llevar, el mensaje es corto. 3 palabras, 3 letras. Paz. Paz. Que la paz sea en esta casa. El mensaje de paz tenemos nosotros que entender por qué es lo que el Señor Jesús les está encomendando a este grupo de 70. El mensaje de paz tenemos que entender que es primeramente porque Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de paz y nosotros tenemos que entenderlo cuando Jesús manda a los suyos, es para que lleven este mensaje, esta idea. El Dios de paz los está amando, porque Dios nos ha demostrado en la Escritura cuánto ama la paz. Dios ama la paz. Fíjense, inclusive si lo vemos en la historia del Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos que el pueblo de Dios habría de entrar con Josué a la tierra prometida, les dice, cuando entres y te enfrentes con un pueblo, primero ofréceles la paz. Primero la paz. Y ya si no le entran a la paz contigo, ahora sí, los vas a invadir. La paz es una palabra que está constantemente presente en la vida cotidiana del pueblo de Dios. Shalom, saludaban. Shalom, se despedían. Shalom, deseaban que la paz del Señor fuera con ellas. La shalom de la paz del Señor era una bendición, la bendición del Señor para su pueblo. En medio de las circunstancias que estuvieran, eso es lo que tenía que conocer el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios le manda a Moisés
y le da una instrucción cómo deberían de bendecir al pueblo. ¿Cómo le dijo a Aarón que bendijeran al pueblo? Números 6, 24 al 26. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde. Y toda la bendición se desarrolla y concluye de una forma maravillosa, deseando y bendiciendo que la paz de Dios sea con un pueblo. Eso es lo que el Señor anhela y desea para un pueblo, que la paz de Dios, y así nosotros podemos ver cómo la Escritura también lo hace y lo manifiesta para el pueblo de Dios, que la paz debe ser algo obedecido. Estad en paz. Estad en paz, inclusive lo leemos en el Salmo 34 y lo podemos leer también en la carta a los Romanos, donde dice: en cuanto a ti dependa, ¿qué dice? Estad en paz con toda la gente. Por eso es importante que entendamos el primer principio, porque nosotros en este portafolio lo que tenemos que llevar como mensaje es el mensaje de paz. El mensaje de paz que da de parte de Dios, que es importante, la shalom de Dios. Eirene sería en el griego, una palabra que era cotidiana en este pueblo que estaban recibiendo, y no era nada más un saludo, porque la segunda parte que tenemos que entender, que esta paz que les manda decir, es un mensaje de reconciliación. Cuando el pueblo iba a ir recibiendo estos mensajeros y que iban a estarles llevando un mensaje de paz, era la oportunidad para que entendieran que había una reconciliación. Estos mensajeros eran personas que habían oído el mensaje de Jesús, habían creído en este mensaje y que ahora eran portadores de esta palabra, como dice aquí, de llevar el mensaje del evangelio del reino de Dios. Portadores de paz, un mensaje de reconciliación. Jesús, a lo que estaba allí, había venido para reconciliar al pueblo con el mundo, con Dios. Había venido a hacer esa tarea de reconciliación a través de ese caminar allí, pero tendría que llegar a Jerusalén y morir allí en la cruz. Allí nosotros tenemos que entender que el equipaje que llevan esto es un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación. Ese es el punto central. Lo que tú y yo debemos hacer en todo lugar donde el Señor nos permite vivir. Esa es la tarea para este pueblo que estaba aquí, como era para el pueblo en el Antiguo Testamento, como lo es para nosotros en esta vida cristiana. Nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro actuar tiene que ser conforme a este mensaje. No podemos entender que una persona que lleva un mensaje de paz actúe de una forma diferente a vivir con la paz, a desear la paz y a procurar la paz. El pueblo de Dios tenemos que entender que la paz es lo más importante que tenemos que entender nosotros como pueblo de Dios. Porque la paz que el Señor nos pone en una posibilidad nos permite primeramente la reconciliación con nuestro Padre. En segundo lugar, tenemos que entender que esta reconciliación con el Padre nos da la posibilidad de estar reconciliados con nuestros hermanos y vivir en paz y en unidad y en armonía. Y esta paz que se está procurando y llevando es la que nos permite también vivir en paz y en armonía en nuestro interior. Así es que no es cualquier cosa esta pequeña palabra de la paz. No es cualquier cosa el mensaje que está llevando. Por eso le dice la Escritura: no te detengas en el camino a platicar con nadie hasta que llegues al punto donde yo te envié. No te detengas, que no te distraiga. Y es en un sentido de prisa, así como la Pascua que les dijo: no te quites el calzado allí en Éxodo, ¿se acuerdan? No te quites el calzado, tienes que comer. Y así siempre comían la Pascua, porque hay una señal de urgencia de que este mensaje llegue. Como pueblo de Dios tenemos que recordar y reconocer que en esta palabra hay una encomienda para nosotros. Cuando el Señor nos dice que debemos ser portadores de la paz de Dios. Y uno de los elementos como se aplica esta paz, cuando es de una forma comunitaria, cuando es de una forma que podemos entender que el Señor nos ha llamado como un pueblo a esta paz, se traduce en unidad. En unidad. Y así la paz que nosotros deseamos y anhelamos en nuestro interior, que con nuestro semejante, el más cercano, mi marido, mi esposa, mi hijo, mi familia, mi comunidad, mi trabajo, mis trabajadores, mis empleados, con todos ellos tenemos que buscar esta posibilidad
de que haya una restauración y una reconciliación con el Padre. Tú y yo somos responsables de ser portadores de este mensaje de reconciliación. Tú y yo somos responsables de llevar este mensaje de paz. Tú y yo somos responsables de que esto siga siendo una realidad en el pueblo de Dios. Porque la mies es mucha. Hemos platicado en diferentes grupos cuánta necesidad hay de la palabra del Señor. Necesitamos que el pueblo de Dios camine unido buscando esta paz. Que caminemos unidos buscando. Nosotros tenemos este mandato del Señor, tenemos este llamado constantemente que es la unidad que podemos tener de todos aquellos que hemos sido y coincidimos en haber sido reconciliados por el Padre. ¿Es tarea fácil? Por supuesto que no. Pero nosotros tenemos la palabra del Señor que le dice a su pueblo, tú eres mi siervo. ¿Se acuerdan lo que leíamos en Isaías? Tú eres mi siervo, yo te he enviado, yo estoy contigo. Coincide con este mandato de Jesús. Coincide plenamente porque el Señor, cuando nos está enviando, nos está capacitando y nos está advirtiendo que sí, hay situaciones complicadas, que sí, hay que empezar con un buen orden. Ruégale al Señor, ponte en las manos del Señor, encamina al Señor, pero es necesario buscar la paz. El reino de Dios se ha acercado. Ese era el anuncio. Ese era el anuncio y la encomienda que tenían que dar ellos. El reino de Dios se ha acercado. Hoy podemos decir, igual que en este texto, el reino de Dios se acerca. El reino de Dios está por cumplirse en plenitud. Y nosotros tenemos y seguimos teniendo esta tarea de ser aquellos agentes de paz, de aquellos pacificadores, de aquellos que lleven la reconciliación del Padre eterno en todos los ámbitos de la vida. Allí en tu casa, allí con tus papás, allí con tus hijos. Es tiempo de buscar la paz y la reconciliación. Allí con tu esposa, con tu esposo. Es tiempo de buscar esa reconciliación porque a eso hemos sido llamados. Aquí como iglesia, el llamado sigue siendo para la paz, el llamado sigue siendo a la unidad, porque este es el carácter de Dios, porque esta es la voluntad del Señor, porque esto es como quiere el Señor que viva su pueblo unido en armonía, en paz. Nosotros podemos leer las cartas, y cuántas cartas del apóstol Pablo nos saludan: gracia, misericordia, paz. ¿De dónde viene la paz? De Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Esto es algo que nosotros tenemos que entender, que el centro de esta porción, después lo que sigue allá, es todos aquellos que no recibieron esta palabra de paz. Hay advertencia. Véanlo. Véanlo en el texto bíblico. Si alguien no recibe la paz, tú ofrécela. Pero si no la recibe, sacude el polvo y sigue el camino. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Ay de ti, Capernaum. Porque viste los milagros y las maravillas del Señor y no quisiste creer. Hay advertencia de parte del Señor para aquellos que no reciben esta palabra de paz. Tenemos que entender que la palabra de paz no es una palabra que debemos pasar desapercibida. Si algo es contrario a la paz, si alguien es contrario a la paz, está siendo contrario a la unidad, está siendo contrario al precepto de Dios. Y podemos sacar las conclusiones. El llamado del Señor es un llamado fuerte y firme a buscar la paz del Señor, esa paz que nosotros podemos vivir y experimentar cuando hemos sido reconciliados en el Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos por tarea.
Cantamos hace ratito, no te dé temor hablar por Cristo. No te dé temor vivir por Cristo. No te dé temor servir a Cristo. Esta es la tarea. Nosotros vemos en este grupo de personas, después léanlo, ellos regresaron. ¿Saben cómo regresaron? Felices. Felices porque el Señor les cumplió la palabra. Regresaron contentos. Ellos pueden ustedes leer desde el versículo 17 en adelante, después léanlo en sus casas. Dice, y los volvieron los 70, nada más vean la primera parte del versículo 17. ¿Cómo regresaron? Con gozo y diciendo y testificando lo que habían visto. Fueron de dos en dos. Fueron ellos enviados por el Señor para que uno u otro pudiera ver, hacer y testificar después todo lo que había sucedido. Y vieron que el Señor no les falló. Como el Señor promete estar con los suyos. Como el Señor sigue enviando mensajeros. No te dé temor. No te dé temor. Porque como dice aquí en la escritura en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Dice, yo soy tu Dios. Siempre, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hace ratito también cantamos. Su diestra, la mía, tomó. Podemos estar seguros que así como sabemos que hay mucha necesidad, muchas personas que necesitan saber de Cristo, también sabemos que hay problemas, situaciones. Pero para eso envió Dios a su pueblo, a sus hijos, a predicar el evangelio de la paz. Esta es la palabra del Señor para nosotros el día de hoy. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en este día podemos reconocer que en ella tú nos has identificado plenamente la tarea que tenemos como pueblo de ser siervos tuyos. Un siervo que debe simplemente saber obedecer. Un siervo que se sabe quién es su Señor. Un siervo que simplemente escucha el mandato y acata lo que el Señor le dice. Hoy, Señor, en humildad queremos suplicarte que tú bendigas a tu pueblo con paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que rebasa cualquier circunstancia, problema o dificultad. Porque es la paz que puede saber el hijo y la hija del Señor, que su Dios está con ella. Tú nos has llamado por tu palabra a amar al prójimo. Tú nos has llamado tu palabra a que seamos testimonios vivos y eficaces. Y solo lo podemos hacer y entender si somos obedientes a tu mandato. Que la paz sea en los hogares de mis hermanos. Que la paz sea en los trabajos de mis hermanos. Y eso significa que estamos siendo aquellos mensajeros, portadores del mensaje de Jesucristo, que busca reconciliar al pecador con el Padre eterno que lo creó. Gracias, Padre, porque lo podemos ver, entender y recibir como encomienda. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.